Si ya se ve ahí la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahora sí. Sí, Karen, está todo correcto. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio a la segunda clasificación de los receptores. A la clase anterior habíamos visto los receptores de clase 1, que eran los canales iónicos, muy amplia la clasificación. Ahora nos toca ver esta segunda clasificación que corresponde a receptores acoplados a proteína G. Vamos a ver la estructura de estos receptores, la estructura de las proteínas G, cómo se activan, cómo se inactiva, cómo está en su estado, en su forma activa e inactiva esta proteína, las clases de receptores que hay y todo lo que conlleva esta parte de acá. Me imagino que todos han leído, entonces si han tenido una buena lectura, pues van a poder comprender mejor la explicación de hoy. Bien, para comenzar, cuando hablamos de receptores acoplados a proteína G, vamos a decir que a estos también se los conoce como receptores metabotrópicos. Si ustedes recuerdan, y acá me gusta hacer una comparación porque siempre hay esa confusión entre estos términos, ¿no? Receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos. La clase anterior habíamos visto los receptores de los canales iónicos. Los primeros de ellos eran aquellos receptores activados por ligando, conocidos como receptores ionotrópicos. Pues no es lo mismo, ahora vamos a ver que estos son receptores metabotrópicos porque son receptores acoplados que van junto a una proteína, ¿ya? Entonces, valga la aclaración para que ustedes lo tomen en cuenta cuando lo tengan que leer todo en su conjunto. Bien, estos receptores metabotrópicos llegan a responder a una gran variedad de estímulos. Generalmente son estímulos extracelulares. Estímulos que pueden ser de neurotransmisores, pueden ser de hormonas o incluso de algunos tipos de factores locales, pero siempre extracelulares, entonces que van a venir a acoplarse al receptor y de esta manera lo van a activar. En cuanto a la estructura de estos receptores metabotrópicos, vamos a ver que son proteínas de membrana, porque se encuentran insertas sobre la membrana plasmática, sobre la membrana celular, siempre de forma perpendicular, y va a estar en su composición, en su estructura, va a estar 7 dominios de transmembrana, y acá lo vamos a ver mejor, más amplio, aquí lo pueden ver, 7 dominios de transmembrana, ¿ya? Además también vamos a ver que en un extremo, en la porción extracelular, va a estar el N-terminal, porque es del grupo amino, ¿ya? Vuelvo a decir, está en la porción extracelular. Y en el otro extremo tenemos el C-terminal, porque es del grupo carboxilo, que se encuentra en el dominio intracelular. Esta es la estructura de estos receptores metabotrópicos. También vamos a ver que estos 7 dominios de transmembrana tienen la característica de ser hidrofóbicos o hidrófobos, que es lo mismo, porque no es miscible con el agua, es decir, no se mezclan con el agua estos segmentos. También vamos a ver que precisamente, sobre todo en el segmento 5, dominio 5, en el dominio 6, es el lugar o la zona de fijación de la proteína G, que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Qué más podemos hablar de la estructura? Podemos decir también que los ligandos, que son de bajo peso molecular, pueden venir a unirse a estas zonas específicas, al dominio o al S3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Esta es la zona de fijación
de ligandos, de neurotransmisores, de hormonas que son de bajo peso molecular. Y aquellos ligandos que son de mayor peso molecular se van a unir a esta zona de acá, en el extremo N-terminal, en el dominio extracelular, acá, ¿ya? Entonces, esa es la particularidad que tienen este tipo de receptores metabotrópicos. Ahora vamos a hablar de las proteínas G. Hemos dicho que estos receptores están acoplados a una proteína. Estas proteínas G son proteínas que llegan a tener alta afinidad por nucleótidos de guanina, principalmente por GDP y GTP, que es guanosin difosfato y guanosin trifosfato. La función que cumplen estas proteínas G son varias, pero principalmente ellas se encargan de poder asegurar esa transducción de la activación del receptor, asegurar la transformación de un tipo de señal en otro, ¿ya? Pero también estas proteínas pueden o cumplen en todo caso la función de poder realizar el acoplamiento entre el receptor, este receptor metabotrópico, y el efector, que viene a ser una proteína, otra proteína, una proteína efectora, ¿ya? O también una enzima. Entonces, esa es la función más importante que cumple esta proteína, de poder realizar ese acoplamiento entre el receptor por un lado y el efector por el otro. ¿Para qué? Para poder producir una respuesta celular concreta, ¿ya? Esa es la finalidad de aquella función. Este receptor metabotrópico, en su estructura, está formada por 3 subunidades, por eso es que recibe el nombre de heterotrímero, porque está formado por 3 subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, ¿ya? Esa es la estructura de esta proteína G. La subunidad alfa tiene la característica de tener alta afinidad por nucleótidos de guanina, principalmente el guanosin difosfato y el guanosin trifosfato. Bien, entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de las 3 subunidades de la proteína G es la que tiene mayor afinidad por los nucleótidos de guanina? ¿Qué me responden? Unidad alfa. Muy bien, la subunidad alfa de la proteína G. Bien. Continuamos. Vamos a ver cómo esta proteína G, vamos a ver en su forma inactiva, es decir, cómo se encuentra esta proteína en su forma inactiva, y también vamos a ver cómo se encuentra en su forma activa, es decir, cómo se llega a activar dicha proteína. Bien. En su forma inactiva, como dice acá, ¿ya? Quiere decir en ausencia, en este caso, en ausencia del neurotransmisor, en ausencia de la hormona, que es la que va a venir a unirse a un sitio específico del receptor metabotrópico. Como no va a haber, o a la falta, vamos a decir, a falta de esta hormona, que no hay quien activa el receptor, entonces la proteína G que está acoplada al receptor también se encuentra inactiva, ¿ya? Va a estar en forma inactiva. ¿Cómo se encuentra inactiva? Pues se encuentra formando un heterotrímero. Ya lo había dicho. ¿Qué es un heterotrímero? De 3 unidades del alfa, beta y... Muy bien. En su forma inactiva, la proteína G se encuentra formando un heterotrímero porque sus 3 subunidades se encuentran unidas. Ahí está, las 3 subunidades. En ambas imágenes es lo mismo, ¿ya? Solo para que ustedes se den cuenta. La una o la otra es lo mismo. Entonces las 3 subunidades están
unidas en su forma inactiva. Y la subunidad alfa, que es la que tiene afinidad, siempre va unida a un nucleótido de guanina, en su estado o en su forma inactiva, esta subunidad alfa va a estar unida al GDP, acá está, al guanosin difosfato, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, la proteína G, ¿cómo se encuentra en su forma inactiva? ¿Qué me responden? Siempre unido a GDP, guanin, guanosin difosfato. Ya, Unida a sus tres subunidades, alfa, beta, gamma. ya. ¿Y por qué está inactiva? Porque no hay neurotransmisor, ¿no? Que lo active. En ausencia de un ligando, en ausencia de un neurotransmisor, en ausencia de una hormona, entonces esto va a estar inactivo el receptor, por tanto la proteína G también va a estar inactiva y las tres subunidades van a estar unidas. Y la subunidad alfa va a estar unida al nucleótido GDP, guanosin difosfato. ¿Quedó claro? Sí, Vamos cada parte, me gusta explicar así pausadamente para que lo entiendan bien, no quede duda, ¿ya? Y así ir avanzando, pero con la certeza que han entendido. Bien, ahora la forma activa, esta proteína G en su forma activa, viene, ahora sí, viene el neurotransmisor o la hormona y se va a unir al receptor metabotrópico, que habíamos dicho que aquellos ligandos de mayor peso molecular, ¿dónde se unían? A la posición de grupo N. Se unía en el dominio N terminal, Terminado. dominio extracelular. Bueno, indistintamente donde vengas a unirse, es decir, sea un ligando de mayor o de menor peso molecular, al igual viene ligando y activa a este receptor y por tanto, al activar al receptor metabotrópico, va a enviar también una señal para la activación de esta proteína G. Al activarse esta proteína G, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a ver que estas tres subunidades se van a disociar. La subunidad beta y la subunidad gamma, acá lo pueden ver, ya se van a separar de la subunidad alfa. Por tanto, la beta y la gamma juntas van a formar un dímero. Y la subunidad alfa, que es la que siempre tiene afinidad por un nucleótido de guanina, que estaba unido, en este caso al GDP, ya va a separarse esta subunidad alfa y el GDP va a pasar a GTP, que es guanosin trifosfato, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? En su forma activa, la subunidad alfa se separa y el GDP pasa a GTP. Entonces, en su forma activa, la subunidad alfa está unido al guanosin trifosfato. Y acá quedan solita la subunidad gamma y la subunidad beta formando un dímero. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se entendió esta parte también? Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de estos receptores metabotrópicos o receptores acoplados a proteínas G, vamos a ver que existen distintas clases de proteínas G. Estas están las proteínas GS, GI, GQ, más no son las únicas, hay muchas más, pero por lo menos estas están bien desarrolladas en las fotocopias, en la literatura que se les ha proporcionado. Entonces vamos a ver la primera de ellas, las proteínas GS. GS porque es de carácter estimulante.
Acá me van a tomar atención porque no hay nada casi escrito, son imágenes, entonces tienen que aprender bien la secuencia. En este caso viene el neurotransmisor, que también puede ser hormona, y va a venir a unirse a un sitio específico del receptor. Este es el receptor metabotrópico o también llamado receptor acoplado a su proteína G. Viene este neurotransmisor, se une, activa el receptor y asimismo se activa esta proteína G. Ya habíamos dicho que la proteína G en su forma inactiva se encuentra sus 3 subunidades unidas formando entre ellas un heterotrímero. En este caso, al activarse la proteína G, vamos a ver que la subunidad alfa es la que se va a separar. Se separa y en todo caso el GDP que estaba unido a la subunidad alfa en su forma inactiva pasa al GTP, guanosin trifosfato, en su forma activa. Entonces, una vez que se activó esta proteína G, vamos a ver que la subunidad alfa es la encargada de poder unirse a su vez a otra proteína conocida como proteína efectora, ¿ya? Que es la adenilato ciclasa, con las siglas AC, que también la pueden conocer como AC, adenilato ciclasa. Se une a esta proteína efectora, la activa a la adenilato ciclasa, y una vez activa la adenilato ciclasa, esta va a dar lugar a la formación, ¿ya? A partir del ATP, del adenosín trifosfato, va a dar lugar a la formación de AMPC. ¿Alguien sabe qué significa AMPC? Adenosín monofosfato auxiliar. Bien, adenosín monofosfato cíclico. Entonces va a formar adenosín monofosfato cíclico que van a venir a actuar estos como segundos mensajeros. Son nucleótidos que actúan como segundos mensajeros. Estos adenosín monofosfato cíclicos, a su vez, se van a unir a otras clases de proteínas, como la proteína quinasa A, la va a activar a estas proteínas quinasa A, y a su vez, juntos van a hacer, en este caso, realizar la función de la fosforilación de proteínas diana, principalmente proteínas de tipo serinas y treoninas, ¿ya? Y es así como funciona, cómo actúan estas proteínas GS, ¿ya? Todo este es el mecanismo en que funciona este tipo de proteínas GS acoplados a su receptor metabotrópico. ¿Quedó claro? Auxiliar, ¿será que pueden explicar una vez más cuando la subunidad alfa se une al adenilato ciclasa? Claro que sí. Tengo aquí 3 minutos. Se corta, ya saben, volvemos a entrar, ¿ya? Aquí es otra imagen igualita. Viene a ser diferentes diseños. Me gusta a veces comparar, no quedarnos con una sola imagen. Son diferentes colores, diseños, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero vamos a volver a la anterior. Creo que esta es más clarita. Esta de acá. Bueno, vuelvo a explicar hasta que se corte. Voy a volver a explicar desde el principio. Viene el ligando neurotransmisor o la hormona, se va a fijar a un sitio específico del receptor. Este receptor va a activarse y al activarse va a enviar una señal también para la activación de esta proteína G. En este caso es una proteína GS que tiene acoplada. Entonces la proteína GS, que aquí en la imagen lo estamos viendo en su forma inactiva, porque está con las 3 subunidades unidas y la subunidad alfa que está unida al GDP, esta proteína se va a activar, ¿ya?
Entonces, este es el responsable de la activación del receptor y a su vez de la activación de la proteína. Se activa la proteína GS y al activarse, su subunidad alfa es la que se separa. Y su nucleótido cambia. Ya no es GDP, sino cambia a GTP, guanosin trifosfato. La subunidad alfa, a su vez, se va a unir a una proteína efectora, que viene a ser la adenilato ciclasa. La va a activar a esta proteína efectora. Y esta adenilato ciclasa, una vez que esté activada, lo que va a hacer, viene a ser la catalización, va a catalizar la formación de AMPC, que es adenosín monofosfato cíclico, ¿ya? Va a formar estas sustancias, estos compuestos, y lo va a hacer con ayuda del ATP, ¿ya? Del adenosín trifosfato. Entonces, con ayuda del ATP va a formar todos estos componentes que son nucleótidos, ¿ya? Y estos nucleótidos, una vez formados, van a unirse a otras proteínas, en este caso a la proteína quinasa A, son los responsables, vamos a decir esto, de la activación de estas proteínas quinasa A, y junto con estas proteínas, lo que van a hacer es poder fosforilar proteínas, sobre todo de tipo serinas y treoninas. Y así es lo que se va a dar todo este ciclo, cómo va a funcionar, cómo es el mecanismo en que actúan estas proteínas de tipo GS. ¿Quedó mejor? Sí, auxiliar. Ya.